Buenos días. Le damos la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos y amigos que hoy día domingo, Día del Señor, nos encontramos en este lugar una vez más con el propósito de estudiar la sana doctrina, la palabra del Señor. Muchas gracias otra vez, tanto a la iglesia local, la Iglesia Bautista Hebrón, por estar conectados a tiempo y disponer de una hora de estudio como si estuviéramos en el templo, el Palacio del Rey, como lo hacemos todos los domingos, de las 9 a las 10 de la mañana. Pero también gracias a usted, amigo, que ha tenido la buena voluntad y el interés de estudiar con nosotros la palabra del Señor. En esta mañana, como lo anunciamos, vamos a ver el tema la pandemia del Evangelio. La pandemia del Evangelio. Y me gustaría comenzar con un versículo bíblico que lo sabemos muy bien de memoria. Y es el versículo que se encuentra en el libro de Romanos, o a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Qué bendición la palabra del Señor cuando Pablo escribía a aquella iglesia en la capital del imperio romano. Pues bien, amados, me gustaría comenzar diciéndoles que pandemia, la palabra pandemia, del griego pan todo y de demos pueblo, es la propagación de una enfermedad viral que migra a todas las naciones del planeta. Se transmite a una velocidad incontrolable, insospechada, que en cuestión de meses puede producir miles y millones de contagiados y de muertos, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, conocida como el coronavirus o conocida como el COVID-19. Apenas han transcurrido 5 meses y un poco más desde que se descubrió esta enfermedad, y a estas alturas andamos rondando ya esta cifra de contagiados y estamos hablando de 7.810.630 contagiados. En lo que respecta a los muertos, andamos también con esta cifra, 430.550. Esta plaga está diseminada en 188 naciones del mundo. Doy esta información porque quiero hacer una analogía de la pandemia producida por el coronavirus, pero también la quiero relacionar desde el punto de vista metafórico con la divulgación del Evangelio en el mundo. El Evangelio de Cristo, o las buenas nuevas, las buenas noticias, que en esencia consiste en el mensaje de que Jesús murió
por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo a los Corintios, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, aleluya, al tercer día de entre los muertos, con el propósito de ser convertido en la fuente de la salvación de todos los pecadores. El Evangelio, por lo tanto, es la vacuna que Cristo ordenó se predicara. Es la gran comisión, y que este mensaje se propagara por todo el mundo, tal y como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 28, versículo 18 al 20, donde dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria al Señor. Pues bien, hermanos y hermanas, qué maravilloso saber que desde el punto de vista espiritual Dios encontró el contravirus del pecado. Sí, Él lo hizo. La palabra del Señor dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No a la muerte, sí a la vida. Dios es el dador de la vida y quiere darnos esa vida abundante a través de la persona de su Hijo Jesucristo, el Señor de los señores. Uno de los grandes pioneros de la propagación del Evangelio fue, por supuesto, el apóstol Pablo. Cuando Pablo compareció ante el gobernador Félix, acusado por el sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos, la palabra del Señor nos dice que allí estaba contratado un abogado llamado Tértulo, para que él fuese el que hiciese formalmente la acusación contra aquel prisionero peligroso. Y nos dice la palabra del Señor que el cargo que le imputaban era este, abro comillas: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Lo repito, dice Tértulo: porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. Aleluya. Y también dice: y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pastor, eso no lo había leído yo. ¿Cómo no? Ahí está en la Biblia. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 24, versículo 5. La concordancia Strong nos dice que la palabra plaga proviene del griego loimos, y significa precisamente, el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, plaga, literalmente la enfermedad, o figuradamente una peste. Pestilencia es el significado que hace
o la explicación que da Strong respecto a la palabra loimos, que fue la que fue utilizada por el escritor Lucas para referirse a la acusación que hizo Tértulo cuando le dijo que este hombre es una plaga. Hay unos 4 cargos que se les hacen a Pablo, definitivamente son cargos pero muy graves, con muchos agravantes los que le están haciendo. Pero bueno, nos vamos a ocupar a continuación de decir de que de manera que para los acusadores de Pablo, él era la peste andando. Así como nosotros ahora nos mantenemos un poco equidistantes de los demás, así miraron a Pablo como una peste caminando, un hombre que andaba contagiando con su doctrina, un hombre que andaba promoviendo, divulgando, predicando la palabra del Señor. Eso era el cargo, esa era su responsabilidad. Hermanos queridos, cuando estudiamos este tema de la propagación del Evangelio, descubrimos con mucho asombro el progreso numérico, el progreso numérico de la iglesia primitiva. Ahí lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Por eso el tema de hoy es la pandemia del Evangelio. Todo comenzó en Galilea, en una vía desconocida, en un lugar allá en el territorio de Israel. En los tiempos cuando Roma, desde el año 63 a.C., por causa de un general llamado Pompeyo, dominó todo ese lugar. Y ahora nos encontramos, hermanos y hermanas, en el tiempo de Dios, cuando la Biblia nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y comienza con un grupito. El Señor comienza a llamar uno por uno o de dos en dos a unos simples artesanos de la pesca. Son pescadores, son galileos en su mayoría. Y entonces encontramos que hay un momento cuando él ya cuenta con 12 discípulos. 12 discípulos. Entre ellos está Judas el traidor. Pero él contaba con este equipo de trabajo con el cual pretendía, y realmente lo logró, llevar el Evangelio a todos aquellos lugares. Como número 2, encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, versículo número 1, y quiero leerles el 17 también porque es muy importante. Encontramos que el Señor Jesús, entre todos aquellos seguidores que tenía, ya habían hombres comprometidos que habían interpretado muy bien su carácter, su mesianismo, y entonces Él los envió, y dice la Biblia que envió a 70 hombres, de dos en dos, a todas las ciudades, de manera que vamos viendo cómo el ministerio se va multiplicando. Y dice la palabra del Señor, después de estas cosas, el Señor Jesús designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él los empoderó, les dio autoridad. Hermanos, la misma autoridad que le dio a aquellos es la misma autoridad que le da a usted y que me da a mí. Y luego de que ellos hicieron aquella jornada, hermanos, de ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ellos regresaron. No regresaron con una nota de derrota, sino que regresaron con un tremendo gozo,
porque la autoridad que les había delegado el Señor la habían puesto en acción. Pero no solamente la autoridad, porque una cosa es autoridad y otra cosa es poder. El poder también que les dio, lo pusieron en movimiento. Y dice la palabra del Señor que fue tal la presencia, el acompañamiento del Señor en aquella misión, que dice en el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué hay autoridad en el nombre de Jesús? Hay autoridad en el nombre de Jesús. Nos quedamos allí porque, bueno, tenemos que ir enumerando otros casos más de la manera como iba enrumbándose de forma maravillosa la obra del Señor. La verdad es que no estaba destinado al fracaso en la misión de Cristo. Definitivamente que estaba destinada a tener éxito. Era el Hijo de Dios. Y Él tomó a estos 70 y los envió. Como número 3, ya en Hechos capítulo número 1, versículo 15, encontramos, hermanos, que además de una gran multitud como la que encontramos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el último capítulo 24, hay un montón de gente. Por cierto, fueron testigos de la resurrección de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que lo vieron al Señor más de 500 hermanos. Pero aquí nos vamos a encontrar en Hechos capítulo 1, versículo número 15, el momento cuando ellos regresan a Jerusalén, están en el aposento alto y allí se encuentran en actividades espirituales. No estaban en lamentaciones, estaban en actividades espirituales. Y la palabra del Señor dice en el versículo 14, y todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. De manera que vamos viendo el ensanchamiento. Como dice el libro de Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Y la iglesia lo va a lograr, el ensanchamiento del sitio de tu templo, lo va a lograr entre tanto usted y yo nos sumemos y nos comprometamos en ser verdaderos discípulos que llevan la epidemia del Evangelio a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, a nuestros barrios y a toda nuestra nación y más allá, si es posible, para la gloria del Señor. También quiero compartir con ustedes el punto número 4, que ya en el capítulo número 2, versículo 41, ya encontramos, hermanos, la venida del Espíritu Santo. Qué cosa más admirable, qué cosa más sorprendente la manera en que se manifiesta el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba y llenaba el lugar donde ellos estaban reunidos, lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra del Señor, y esto es lo que se considera el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, la inauguración, el nacimiento de la iglesia, donde hay incluso una señal muy importante, como son las lenguas, las cuales vemos que son utilizadas para el alcance de todos aquellos judíos que habían llegado a Jerusalén por motivo de dos fiestas importantes donde era obligatorio para los hombres estar allí. La fiesta de la Pascua, ligada a la fiesta de los panes sin levadura, pero también la fiesta de Pentecostés. Y en ese día, Pedro, el apóstol lleno,
aleluya, lleno del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, comenzó a hablar, a predicar, porque decían que estos estaban ebrios. Y él le dice, no, apenas son las 9 de la mañana, no es la costumbre de un judío comenzar a tomar vino, a emborracharse en estos horarios que no corresponde. Pero donde yo quiero llegar es el versículo número 41, donde ya no encontramos a 13 hombres, ya no encontramos a 70, ya no encontramos a 120, sino que ahora esto va increciendo. Y dice la palabra del Señor en 2:41, así que los que recibieron su palabra, eso es lo que hay que recibir, la palabra de Dios, fueron bautizados. Y dice la Biblia, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dele gloria a Dios. Como 3,000 personas. Hermanos, de hecho, explico de que cuando Pablo escribió a los romanos, la iglesia en Roma, la comunidad cristiana en Roma, ya estaba formada. No es Pablo el fundador, aun cuando usted diga, bueno, pero si él escribió la carta a los romanos. Sí, él escribió, pero él tenía muchas ganas de ir a aquel lugar, pero no había podido todavía porque había tenido algunos estorbos, dice la palabra del Señor. De manera que esta iglesia lo más probable es que haya sido iniciada, fundada por aquellos que luego de haber estado en el día de Pentecostés regresaron a los lugares donde eran oriundos. Así es de que encontramos este progreso hoy y nos admiramos. Y más adelante, allí un poquito más en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 4, versículo 4, encontramos, hermanos, esto que dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Como 5,000 almas. Hermanos, qué maravilloso. Donde nos encontramos que la iglesia ya comienza a recibir oposición, y no solamente oposición, sino una resistencia y persecución. El Sanedrín estaba celoso. Los saduceos, que no creían en la resurrección, estaban celosos de que los apóstoles hablaban acerca de la resurrección del Señor. Pero con todo y se levanta el mundo y el ateísmo para negar la resurrección de Cristo, hermanos, Cristo vive. Aleluya. El Cristo que usted adora y que yo adoro es un Cristo personal. Él está con nosotros tal y como lo prometió. Y ahora nos vamos al punto número 6, ahí un poquito más adelante. Siempre la iglesia está en aquel bosquejo que les diseñó el Señor. Primero Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se está moviendo, pero de una manera tremenda. Ahí se mueve la iglesia obedeciendo, en obediencia a su maestro, a su Señor. Y dice 4:32 la palabra del Señor: cuando ellos, hermanos y hermanas, fueron en este caso llevados ante el Sanedrín y luego los tuvieron que poner en libertad, les quisieron poner un bozal y ellos dijeron: no puede ser posible, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 32, todavía en Jerusalén, dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un sentido de hermandad. El amor era el factor predominante, generador de esta ayuda, de esta cooperación, para que la iglesia del Señor
tuviese realmente el sustento. Dios provocó eso en el corazón de todos aquellos que habían creído hasta ese momento. Entonces seguimos viendo el crecimiento de la iglesia. Todavía nos encontramos en Jerusalén. Y en este punto 7 vamos a ver el crecimiento también en Jerusalén. En aquel momento cuando se produce el primero, yo creo que sí así es, el primero de los problemas dentro de la comunidad cristiana en Jerusalén. El problema de la atención de las viudas griegas y de las viudas hebreas. Pero yo no quiero tocar ese tema, ya lo vimos en otra ocasión. Lo que ahorita nos interesa es la epidemia del Evangelio, la propagación del Evangelio. Y dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hasta allí me quedo. Crecía el número de los discípulos. Era realmente maravilloso el desarrollo, el crecimiento, la multiplicación, diría hermanos, explosiva de la palabra del Señor, cómo era recibida. Y era, hermanos, tan impactante el testimonio de la resurrección de Cristo, que en el versículo número 7 de este mismo capítulo 6, dice la Biblia, y crecía la palabra del Señor. Claro, dándonos a entender que mucha gente más se añadía, se seguían añadiendo, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Estoy acordándome ahorita de las aritméticas del diablo, que a él le gusta restar y dividir. Y muchas veces los mismos cristianos le ayudamos a hacer estas operaciones. Pero la matemática de Cristo, la matemática de Dios es multiplicación, es sumatoria. Y nosotros los cristianos debemos de estar del lado de lo positivo, de la multiplicación, de la acumulación. Eso quiere el Señor. Lamentablemente, hay iglesias de que en vez de ir en crecimiento, multiplicándose, en vez de ir sumando y sumando más, hermanos, se dividen, siguen a los hombres. Hermanos, hay resta, la gente se va. Hermanos, hay que ponerle un retén a esta cuestión. Oración, hombres y mujeres de ayuno, hombres y mujeres con sabiduría, con discernimiento, para identificar por dónde está trabajando el enemigo, para que la iglesia, hermanos, lejos de padecer de esta aritmética de resta y división, sea lo que Dios quiere. Una iglesia que suma, una iglesia que se multiplica. Y un factor muy importante como el que encontramos aquí es el amor, es la unidad, es la manera como resolver los problemas que en este caso resultan, esos conatos que a veces ocurren, donde nosotros en vez de echarle agua, le echamos más fuego y soplamos más para que la cosa se complique. Bueno, después de esta exhortación para nosotros como iglesia, dice la Biblia, ¿verdad?, que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es increíble, hermanos, de que la casta sacerdotal también estaban respondiendo a la palabra del Señor y se estaban sumando a la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Voy, hermano y hermana, al punto número 8. Ya a estas alturas, el Evangelio también llegó en el capítulo 8, usted lo puede ver allí, ya llegó a Samaria. Oh, qué tremendo eso que encontramos allí en la palabra del Señor, cómo el Evangelio llega a Samaria. Hermanos, la Biblia nos enseña allí de que a causa de la persecución que se desató por motivo de Esteban, Saulo, entonces hubo una migración y Dios empleó esta migración hacia otros lugares para que el Evangelio también fuera llevado
a aquella gente, cuando la mujer samaritana dice, pero judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero en el plan de Dios estaba comprendido que aún hasta los samaritanos, hermanos, puedan ser alcanzados por la gracia del Señor. La Biblia dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, fíjense hermanos, por todas partes, era una plaga, como le dijeron a Pablo, era una plaga, por todas partes anunciando el Evangelio, y a quien Dios utilizó para llevar el Evangelio precisamente fue un evangelista llamado Felipe, y la palabra del Señor dice que toda la ciudad Samaria estaba llena de gozo, dice la palabra del Señor, a causa de las buenas nuevas, a causa de los milagros y las maravillas que acompañaban a aquellos siervos de Dios. Y hermano, fue algo tremendo. De manera que ya tenemos aquí el progreso del bosquejo de Cristo, Jerusalén, toda Judea, Samaria. Y ya llegó a Samaria, ya llegó al mundo semigentil, aquella gente mestiza. Pero ahora vamos a vernos, hermanos y hermanas, en otro pasaje importantísimo en la Biblia, donde Lucas utiliza dos capítulos, bueno, como lo tenemos ahora, dos capítulos, el capítulo 10 y 11, porque el Evangelio también ya trasciende al mundo gentil y nos damos cuenta de que el Evangelio llega, en este caso, a Cornelio, a su familia, a sus amigos, y ninguna diferencia hace, como dice Pedro, salvándolos a ellos por gracia. Y como una evidencia de la admisión, del contentamiento, de la aprobación de Dios, mientras Cornelio y toda la gente que está allí oye la palabra del Señor, el Espíritu Santo sin dilación vino sobre ellos y fueron incorporados en el cuerpo de Cristo, valga la redundancia o perdonen la redundancia. Pero ellos también gozaron de la admisión, de la aprobación, porque Dios nos ama, los amó a ellos, y Él quería de que el Evangelio pudiese alcanzar a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A judíos y no judíos, todos ellos iban a formar parte de la iglesia. El misterio del cual habla Pablo y del misterio del cual habló Cristo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Pues bien, aquí nos vamos a encontrar ahora en otro punto, en número 8, cómo el Evangelio, como una pandemia, llega a un lugar conocido como Antioquía. Antioquía de Siria. Porque, hermanos, tenemos que ser muy curiosos y descubrir de que había Antioquía de Siria, que quedaba en la costa del Mediterráneo, y la Antioquía de Pisidia, de la cual habla la palabra del Señor un poco más adelante. Entonces, aquí en este lugar, dice la palabra del Señor, de una multitud, en Antioquía de Siria. 11:24 dice la palabra del Señor. La multitud en Antioquía, 11:24, Hechos 11:24, sí, y dice la palabra del Señor, en el versículo 26, dice la palabra de Dios, 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De manera, hermanos, de que también vemos la penetración del Evangelio hasta ese lugar. Maravilloso cómo va avanzando, cómo el virus salió de un lugar llamado Wuhan en China y ahora está hasta los rincones de aquí de Sudamérica, para hablar de nuestro continente.
cómo el evangelio salió de un lugar. Comenzó en Galilea por un hombre, el Hijo de Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora encontramos que el evangelio en el mundo somos millones, todo por la obra del Señor y por aquellos pioneros y aquellos hombres hoy también que se apasionan por el Evangelio, que se apasionan por las almas, que no se esconden, que no evaden la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, como dijo el apóstol San Pablo: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí! Y entonces nos pasamos ahora a otro punto, al punto número 9, la multitud en Iconio. Un poquito más adelante, hermanos y hermanas, encontramos en la palabra del Señor, en el capítulo número 14, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció en Iconio. Estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo. Ya ha sido encargado en Antioquía por la iglesia. Habían profetas, habían maestros, había una asociación del Espíritu. Yo le voy a decir, cuando la iglesia solamente está metida entre las cuatro paredes, es que no está oyendo la voz del Espíritu. Pero allá el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y la iglesia oyó, y la iglesia obedeció, y los comisionaron y los enviaron a predicar el evangelio lejísimo. Y es el primer viaje misionero que hace Pablo, y dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hallaron y hablaron de tal manera que creyó, dice, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. De manera que hay un avance incontenible, progresa, va para adelante, es una epidemia, es el evangelio que va alcanzando a aquellos que están enfermos, a aquellos que están, hermanos, en pecado, a caído el virus del pecado y que están condenados a muerte. Pablo y los discípulos, hermanos, están llevando a cabo la misión de presentarles que hay un contravirus que se llama la sangre de Jesucristo, y que todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador encontrará la salvación, tendrá la vida eterna como un regalo de parte del Señor. Nos vamos, hermanos, ya casi a la final de estos puntos, los habitantes de Asia. Pablo, su segundo viaje misionero, nos enseña la palabra del Señor, nos enseña que él llegó, en medio de esas persecuciones, tuvo que llegar a una ciudad importantísima llamada Éfeso. La Escritura nos da cuenta de que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 3 años enseñando la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, repito, que era una ciudad importante que contaba con una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como era el templo de la diosa Diana, y allí él se ocupó e entendió que era un lugar estratégico para la predicación de la palabra, donde convergían toda clase de gente de todas las naciones. Y entonces dice en el versículo número 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, toda la gente en Asia, estamos hablando de un continente en aquel tiempo, todavía hoy hablamos del continente asiático. Entonces toda la gente que llegaba allí, hermanos, aprovechaba, o más bien Pablo les compartía las buenas noticias. Les decía
solamente en Cristo hay salvación. Les decía, solo hay un Dios. Les decía, solamente hay un Redentor. Y hermanos, fue tremenda entonces la forma como se divulgó, se propagó la palabra del Señor en aquellos tiempos. Dicen los historiadores, hermanos y hermanas, que en el año 350 después de Cristo, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y decirle, estas cifras no son conclusivas. Usted puede ir a internet e investigar cuántos cristianos eran en el primer siglo. Yo encontré que eran 500.000 de cristianos en el Imperio Romano. 500.000 nada más. Pero puede ser posible que de historiador a historiador hayan discrepancia. Pero lo de esta información que dice que los cristianos en el Imperio Romano eran unos 30 millones de creyentes al año 350 después de Cristo. Actualmente, hoy, ya andamos casi acercándonos, hermanos, a 3.000 millones de cristianos. Entiéndame, por favor, ¿verdad? Todo lo que está bajo la cobertura de lo que se llama cristianismo. Cristianismo. No solamente los evangélicos. El cálculo que se hace de la presencia evangélica hoy puede ser que ande por los 360 o 400 millones de creyentes. Todo esto, hermanos, en cumplimiento de la palabra del Señor en Asia, en aquel tiempo, en África, en Europa, y ahora todos los continentes del mundo han oído la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, y podemos decir que esta gloria al Señor es una pandemia que da vida eterna, gloria sea al Señor. Pero nosotros tenemos que hacerla llegar. Para ir terminando, mis hermanos y hermanas, fíjese en estas referencias bíblicas sobre cómo avanzaba el Evangelio de Cristo como si fuese una plaga. Así, no olviden el pasaje de 24:5 de Hechos, donde dice, este hombre es una plaga, porque donde quiera que va, ahí va hablando la palabra del Señor, esa doctrina. Y mire, Hechos 5:28. En Hechos 5:28 voy a leer ya la palabra del Señor y luego doy la explicación. Dice la Biblia en 5:28, cuando ellos comparecen en una segunda persecución de parte del Sanedrín, y hay un milagro de parte del Señor. Un detalle que descubrí, hermano, yo realmente le soy sincero, no lo había visto. Pero en este momento, cuando echaron a la cárcel a los apóstoles, no fue a Pedro y a Juan nada más, sino que fueron todos los apóstoles, fueron encarcelados. Y entonces hay una obra milagrosa, Dios los liberta, salen ilesos, y cuando encontramos en este versículo 28 que los trajeron a la presencia del concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos, oiga, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese justo. ¿Qué habían hecho los apóstoles? Habían llenado a Jerusalén de la doctrina del Señor. Era tremendo, hermanos. Era una epidemia regional que luego se convirtió en una pandemia. Como número 2 encontramos, hermanos y hermanas, cómo el Evangelio de Cristo resulta como una plaga. En Hechos 8:4, que yo creo que ya lo mencioné, se produce en este caso la persecución, Pablo, el caso de Esteban y todo esto, y dice la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya, hermanos, el Evangelio se mueve de las fronteras de Jerusalén, Judea, y va más allá, ya va para Samaria. Como número 3, en Hechos 13:49,
Dice la palabra del Señor acerca de este prurito, vamos a decirlo así, de esta comezón del oír la palabra de Dios. Hermanos, es tremenda cuando dice la Biblia, le decía, ¿verdad? En 13:49, la palabra del Señor nos dice de esta manera: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No es una ciudad, hermano. Recuerden de que estaban, digamos, establecidas los países conquistados por Roma como provincia. Y entonces, hermanos, el Evangelio, aquí nos dice la palabra del Señor, que se difundía por toda aquella provincia. Como número 4, encontramos, hermanos, quiero regresarme un poquito. Aquí ya no estamos hablando, hermanos, de Antioquía de Siria, sino de Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Hay una diferencia. Ya estamos a la parte alta, a la parte norte, ¿verdad? Donde anda el apóstol San Pablo predicando la palabra del Señor. En Hechos 17:6 ya encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, hermanos, en una ciudad también importante llamada Tesalónica. Y dice la palabra del Señor en 17:6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice la palabra del Señor. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Trastocando los valores mundanos del pecado, cambiando. La gente abandonaba sus divinidades, sus religiones paganas, y hermanos, estaban trastornando el mundo entero, dice la palabra del Señor, hermano. Fíjese, trastornando el mundo entero. También han venido aquí a Tesalónica a tratar de hacer lo mismo. Y hermanos, toda aquella persecución no funcionó, porque la iglesia, hermanos, fue plantada en esta ciudad por Pablo, y allí, hermanos, se convirtieron tanta gente. Tengo un detalle interesante en la primera carta que él dirige a los hermanos de Tesalónica. Y es en el capítulo 1, versículo número 8, donde le dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Imagínense, hermano, en esas regiones tan grandísimas, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fue una iglesia, hermanos, de Tesalónica que interpretó muy bien la gran comisión, y predicaron en Acaya, en Macedonia y en todo lugar. La fe de ellos, hermanos, se divulgaba en todo el mundo, dice la palabra del Señor. Por último, veamos, hermanos, no por orgullo, pero Pablo decía de que él era el más pequeño de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido la iglesia del Señor. Pero no hay otro definitivamente como Pablo, el apóstol de los gentiles, quien haya llevado tan lejísimo, hermano. No se sabe todavía si ha sido posible que haya llevado el evangelio a España. Pero él tenía ganas, él tenía grandes deseos también de ir a España. Pero aquí en Romanos capítulo número 19, Romanos 15, versículo 19 y 20 dice la palabra del Señor acerca de su ministerio como apóstol, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Gloria sea al Señor. Encontramos entonces, hermanos, que realmente era una epidemia, era un mensaje que corría, iba de nación a nación, de nación a nación. Mi conclusión
y mi aplicación es esta. El Evangelio, hermanos y amigos, se hizo viral. Hoy se utiliza esa palabra, viral, de virus. Cuando dicen, ve la noticia de lo que pasó allí en Nicaragua, de que la policía, de que el presidente, de que hubo un accidente, lo que sea, se hizo viral a través de las redes. Y es de que en un 2x3, la noticia de aquí de Nicaragua está en cualquier parte del mundo. Y el Evangelio, hermanos, en efecto, en aquel tiempo, sin contar con medios, eran caballos, eran carruajes, los mejores medios de locomoción que habían en aquel tiempo. Hermanos y hermanas, no habían radios, hermanos y hermanas, no había televisión, pero el Evangelio se hizo viral con los primeros portadores de las buenas nuevas. Porque ellos, lo vuelvo a repetir, si tenían una prioridad en su vida, una pasión, hermanos, era compartir el Evangelio de Cristo. Hoy, hermanos, que tenemos medios, instrumentos para hacer del Evangelio una peste benigna, resulta que guardamos silencio. Como que la iglesia está amordazada. Y resulta, hermanos, que el Evangelio, permítame utilizar este lenguaje figurado, el Evangelio tiene una carga viral positiva. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con esto, hermanos, al decir que tiene una carga viral positiva, quiero decir que tiene, hermanos, un poder transformador. Yo sé que ya es tardecito, pero ¿por qué no recordar aquel pasaje que fue uno de los primeros, a lo mejor, que nos aprendimos, porque esto nos llevó al cambio, a la mutación y a la mutación, a la transformación, hermano. Cuando dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, porque oyó el Evangelio, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el Evangelio tiene poder transformador, pero los portadores del Evangelio han perdido su poder de contagio, su poder de transmisión, y no es porque el Evangelio haya reducido su potencia, no es que el Espíritu Santo de Dios nos haya dejado solos, no, por el contrario. Hermanos y hermanas, el auxilio del Espíritu de Dios está allí siempre, latente, a la mano, para que lo invoquemos y prediquemos, hermanos, con poder y autoridad. Dios, hermanos, no ha fallado. El Evangelio, hermanos, no ha cambiado. Aunque corrientes hoy quieran hacer, hermanos, una mezcla de cosas del Evangelio, todo eso es anatema. El Evangelio ahí está purito, sano, hermano, íntegro. Hermanos, no es necesario estarle poniendo tantos adornos y tantas cosas hoy. Hermanos, limitémonos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, se ha perdido la efectividad por el débil testimonio. Hermanos, es el testimonio lo que hace falta. Imagínense que hoy no podemos ni siquiera, hermanos, contagiar e infectar a nuestra propia familia. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible de que tengamos un fracaso, digamos, en ese sentido? Porque nuestros hijos, nuestra familia, el esposo, la esposa no quiere creer porque encuentra incongruencia, incompatibilidad entre el dicho al hecho, que hay mucho trecho. La gente quiere ver, hermano, portadores del Evangelio, de esta pandemia, quiere ver, hermanos, el efecto que les ha producido. Si nosotros le predicamos a Cristo, hermanos, entonces que seamos los primeros en mostrar este tremendo cambio. Hermanos, hoy debemos de provocar otra vez
una peste. Dice la palabra del Señor, Pablo lo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, fue tal el efecto del evangelio en el carcelero de Filipo que dice que se bautizó con toda su casa. Es tremendo. Hagamos entonces, hermanos, viral la propagación del evangelio de Cristo el Señor. A eso, hermanos, me ha movido hoy hablar el Espíritu Santo de Dios. Que estamos en medio de una pandemia y que vamos a aflojar, nos vamos a callar, vamos, hermanos, a perder la calidad de nuestra integridad, de nuestra fe. Es fácil, es fácil. La iglesia necesita, o Cristo más bien, necesita hombres y mujeres con autoridad, con buena palabra, con buenas señales, para llevar el evangelio de forma tal que se haga viral, que sea una epidemia para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Vamos a despedirnos con una palabra que se encuentra en el libro, se encuentra en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo número 10, donde el Señor nos da, por decirlo así, un reconocimiento a aquellos que estamos haciendo el esfuerzo para que el evangelio llegue a todas las naciones, llegue a todos los lugares. Conviértase en ese hombre, conviértase en esa mujer. Joven, a ti te digo, levántate. Vamos, no es momento de estar, en este caso, congeniando con el mundo. No es de que la supresión de los cultos es una oportunidad de vacaciones espirituales. No, de ninguna manera. Y si vas a tener confinamiento, que tu confinamiento sea para buscar la presencia del Señor y decirle: Señor, dame el poder. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para que aún mi mensaje, aun cuando no sea tan profuso en palabras, sí pueda ser en mi porte, porque has cambiado mi vida. Antes de hacer esta bendición, vamos a hacer una oración. Quizá hay alguna persona allí que necesita aceptar a Cristo. Quizá hay una persona allí que necesita reconciliar, porque se ha dado cuenta de que la estatura, la talla, el calibre que Dios quiere de nosotros, lo hemos perdido. Vamos a orar. Dígale al Señor de esta manera: Señor, que estás en los cielos, en esta hora de la mañana, Señor, te alabo, te exalto, te glorifico. Tú eres Dios santo, temible, lento para la ira, grande en misericordia. Yo quiero reconocer en primer lugar de que soy pecador, de que tengo, Señor, un virus más peligroso que el coronavirus, y es el pecado. El pecado que no solamente me puede causar la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de la gloria de Dios. Sé, Señor, que te necesito. Por eso hoy, con arrepentimiento de mi corazón, Señor, abandono toda clase de pecado a la cual estaba acostumbrado. Señor, cambia mi vida. Cámbiame, Señor, totalmente. Mi modo de pensar, mi modo de hablar. Cambia mis sentimientos, cambia mis emociones. Toma control de mi voluntad.
Hazme nueva criatura y permíteme, Señor, ser salvo por la sangre de Jesucristo. He oído tu palabra, la recibo, la creo, y a partir de hoy viviré, Señor, de acuerdo a tu consejo que da, Señor, prosperidad, que da vida, que da, Señor, libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo he creído que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí, y que me recibe Dios como un hijo, una hija, y que a partir de hoy, Señor, yo también formo parte de tu iglesia, de los redimidos, de los que han sido alcanzados por esa sangre preciosa. En el nombre de Jesús hemos orado con acciones de gracia. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estimado amigo, si usted aceptó a Cristo el día de hoy, puede escribirnos para que podamos estar orando por usted y darle consejos. A la Iglesia del Señor también le recordamos que la próxima cita es este miércoles a las 6 de la tarde o de la noche. Y por hoy, muchas gracias nuevamente, muy amables, muy considerados, por haber dedicado todo este tiempo, una hora, para que pudiéramos estar en la presencia del Señor, oyendo su palabra para nuestra bendición. Hermanos, el tema de hoy, no lo olvide, fue la epidemia del Evangelio. Hagamos esa labor. Que Dios me lo bendiga y hasta pronto.